Vamos a seguir hoy con este tema que ya habíamos empezado hace 2 semanas atrás. Cómo actúa el diablo cuando el enemigo, él percibe la fe del creyente, cómo reacciona el Señor, cómo el Espíritu Santo quiere dirigir al creyente hacia el entendimiento de la cruz de Cristo, hacia el sacrificio. Siempre el Espíritu Santo nos va a querer llevar hacia el sacrificio de Cristo y mantenernos ahí. Dios te bendiga, Stephanie. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gracias, Sarita. Sarita, ¿cómo está Vero? ¿Ok? ¿Cómo está Vero? Espero que esté mejor Vero en el nombre de Jesús y que se cuide en lo que come. Todos, toda la familia, todos. ¿Ok? Cuídense mucho, por favor, en el nombre de Jesús. Un abrazo grande a Vero también, de mi parte. Bueno, y Dalmis, gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Me resulta muy interesante poder ver, analizar en el texto, entonces traer el texto a nuestras propias vidas, que creo que es justamente, ahí está mejor, gracias a Dios, que es justamente lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Es decir, nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y entendemos el texto literalmente, pero tenemos que entender lo espiritual, la enseñanza espiritual de la palabra y cómo aplica eso a mi vida diaria. Emily, Dios te bendiga. Entendemos esto. Entonces, esta es la manera de estudiar la palabra. Estudiamos la palabra con todo el concepto y con todo el entendimiento primario que tiene, pero también el secundario, también cuál es la aplicación para mí. Y yo creo que allí, en esa área, creo que es donde me siento más cómoda, donde creo que el Señor me ayuda un poco ahí en ese aspecto, ¿no? Que es Gabriel, Dios te bendiga, Juliana, hola, en la área de lo que es aplicar el texto a nuestra vida diaria, a mi vida, a mi caminar, a mi andar para el Señor. Entonces, vemos cómo reacciona Satanás. El enemigo está continuamente trabajando en contra del reino del Señor. Entonces, el enemigo, él entiende, él reconoce. Escuche, el enemigo también, ¿entiende eso? El enemigo también reconoce fe. Ay, ¿cómo que sí? Sí, claro. Porque el mundo entero, sea que lo sepan o no, Dora, el mundo entero cree, tiene su fe colocada en sí mismo, en un engaño, y en aquel que engaña, el engañador, aquel que es mentiroso, sagrario. Entonces, de una manera u otra, Satanás, él también responde a una fe, siempre y cuando la fe no esté puesta en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, Juan. Entonces, el enemigo tiene allí todo poder de acción para moverse, para hacer prácticamente lo que se le dé la gana. Ahora, hay restricciones, hay una protección especial para aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, que son los nacidos de nuevo. Entonces el Señor, ¿verdad?, tiene protegido de una manera tan poderosa, tan gloriosa a sus hijos, hermanos, que no va a soltar. Pero claro, el enemigo de alguna manera ha logrado meterse, ¿verdad?, en poder tener una manipulación, algún tipo de control sobre la vida del creyente. Aquí, por ejemplo, lo vemos en toda esta historia del pueblo de Israel, no solamente en este tiempo en Egipto, sino también cuando fueron esclavos en otros, debajo de otros imperios. Cada vez que el pueblo siento la presencia del Señor. Mira, a ver, cada vez que el pueblo del Señor fue esclavo, Asiria, Egipto, ¿ok? Después Babilonia, los medos y los persas, el imperio griego, bajo ese gran emperador, Alejandro el Magno, ¿sí? Y después, entonces, el imperio romano, que fue ese gran último imperio, el imperio que más tiempo tuvo en dominio y en control. Y hoy en día, claro, el pueblo de Israel también está subyugado alrededor de todos estos imperios, vamos a decir, naciones gentiles. Porque, ¿verdad? Israel quedó allí, el pueblo del Señor quedó ahí abajo,
sin poder convertirse nuevamente en aquella nación líder, como es la voluntad del Señor que lo sea, y que tuvo ese tiempo de auge, de gloria, ¿sí? Durante el reinado de David y también durante un buen periodo, Karina, del reinado de su hijo Salomón. Y entonces después fue descendiendo, ¿ok? Fue descendiendo una serie de reyes malvados hasta este día y este tiempo. Dios te bendiga, Mirna, gracias, compartan. Solo lo único que pido, no pido más nada, solo compartan con todos los que puedan compartir todos los días, durante el día ahí van mandando. Entonces, hermanos, el Señor, ¿verdad? Es su voluntad que el pueblo de Él se mantenga libre, porque fue libre, ha sido libre por la sangre del Cordero. Pero nosotros a veces nos volvemos como a atar, ¿sí? Y entonces permitimos cierta influencia del enemigo sobre nosotros. El tiempo va pasando y vamos aceptando, nos vamos acomodando en esas ataduras, en ese ambiente, ¿no? Pensando que no va a traer esto grandes problemas a nuestra vida. Pero el tiempo va pasando y esto sí trae grandes problemas, Miguel, a nuestra vida espiritual. Y entonces vemos aquí como el pueblo de Israel, pasando ya tanto tiempo en ese ambiente, en esa esclavitud, estaban como acostumbrados. Entonces vemos cómo actúa el Señor, que cuando el creyente se acostumbra y encuentra hasta un confort, por decir, ¿no? Un acostumbramiento, una resignación, creo que sería una buena palabra, Consuelo, para utilizar. Bueno, resignado, ¿verdad? Resignado a esa situación, a esa vida de esclavitud espiritual, de opresión demoníaca y del pecado que nos asedia. Entonces decimos, bueno, no está tan grave la situación, más o menos yo lo puedo controlar y puedo tolerar esto. Pero debido a que el Espíritu Santo que mora en su pueblo, no quiere que estemos viviendo de esta manera tan insuficiente, ¿verdad? Tan por debajo del precio que Cristo pagó. Entonces el Espíritu Santo, Él comienza a inquietarnos muchísimo. Primero, por un tiempo a veces pareciera que no hiciera nada, porque está esperando nuestra actitud, a ver si de verdad nosotros queremos, a ver si de verdad nosotros le buscamos, si de verdad queremos esta libertad, si de verdad queremos nosotros esta victoria. Pero como muchas veces, como les digo, Germán, no estamos buscando tanto la victoria. La realidad, hermanos, la realidad es que Dios te bendiga, Tata, Dios te bendiga, gracias, comparte con alguien más. Es muy importante este estudio, ya lo empecé hace 3 semanas. Mira, entonces, como la realidad es esta, y les voy a decir cuál es la realidad, sea que lo aceptemos o no, pero es la realidad. El creyente moderno, el creyente común, cualquiera, en general, no está buscando, anhelando, soñando, detrás de una victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. No. Es que no es ese en sí el deseo, la búsqueda, el enfoque del creyente común, del creyente moderno. Es la realidad, hermano. El creyente moderno está en otra cosa. Está más bien en la casa que hay que comprar, el trabajo, el lugar nuevo donde hay que mudarse, resolver conflictos, cuestiones económicas, más bien cumplir un sueño. Está más bien orientado hacia servir al Señor, soy cristiano, amén, aunque sea de nombre, estar asociado aún con una iglesia, pero no está ese deseo. Cuando uno habla y dice la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, no es algo en lo cual el creyente esté pensando mucho. Por eso es que el Señor entonces tiene que preparar un camino. Siento muy fuerte, una unción muy fuerte sobre esto que estoy diciendo. Por eso yo necesito que usted lo comparta. Porque el Espíritu Santo está queriendo comunicar algo. Por esto es que el Señor, Él comienza a presentar situaciones, es decir, el Señor presenta, ¿okay?, situaciones en las cuales
la esclavitud espiritual, es decir, las aflicciones, se conviertan a un grado en el cual se hagan muy difíciles. Ya ahí digo, no, podía más o menos tolerarlo, lo podía manejar, pero ya a este punto no. Ya a este punto me siento ahorcado, me siento que no puedo respirar, me siento atado, me siento que el pecado está controlándome más que nunca, como que estoy en un pozo. No, el Señor no quiere llevarnos al pozo, claro que no. No quiere llevarnos a la desesperación, hermanos. Pero lamentablemente, debido a nuestro proceder, a veces muy indiferente, entonces no estamos en búsqueda de la libertad. Y si pensamos en libertad, la mayoría de los creyentes, la libertad se piensa más en otra cosa que no es espiritual. Lamentablemente, hermano, nuestra mente, nuestro corazón está demasiado pegado al polvo. Por eso yo siempre les digo, tenemos que despegar nuestros corazones del polvo, Amparo, de aquí abajo, de la tierra, y que podamos nosotros, podamos levantar nuestra mirada y mirar hacia los cielos y poder decir, Señor, ayúdame a poder ver las cosas como tú las ves. Por eso el Señor dice, mis caminos no son como vuestros caminos, y mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. El Señor tiene que empezar a expandir y a levantar nuestra mirada hacia Él, pero para que nuestra mirada sea levantada hacia Él, y no solamente levantada de vez en cuando, Hilda, sino que nuestra mirada, nuestros ojos estén puestos, aleluya. Por eso la Biblia dice puestos, fijamente colocados. Oh, gloria a Dios, Amisadai, Dios te bendiga, en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, el autor, el consumador de nuestra fe, amén. Entonces, para que esto empiece a suceder, lamentablemente no es sino por medio de la aflicción, no es sino por medio de un padecimiento y de una situación que se empieza a volver intolerable. Glantina, Dios te bendiga, Ena, gracias, compártate con alguien más, solamente eso te pido. Entonces, por eso es que el pueblo, mientras tanto, ¿y por qué enfatizo en este asunto? Y como que lo voy repitiendo en alguno de los programas esto. Lo voy repitiendo porque el Espíritu Santo está poniéndome de repetir ciertas cosas. Así es que yo entiendo, Elba, Dios te bendiga, Carlos, yo entiendo esa dirección del Espíritu Santo. De esa manera lo tengo bien claro. Neusi, el pueblo de Israel en Egipto no clamaba, hermano, no clamaba. Estaba siendo oprimido, esta opresión, por supuesto, no solamente que era física y era real, ¿verdad? Familia Díaz, Dios te bendiga, no, sino que estaba hablando de algo espiritual, claro. Estamos acá en Egipto, nos dan una verdura, una cebolla, nos dan un poco de ajo, aquí nos dan de vez en cuando, nos tiran una migaja. Sí, somos esclavos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que trabajar, nuestras mujeres, nuestros hijos, no hay altar, no hay adoración, no, porque no nos lo permiten, no nos lo permiten acá, pero bueno, ahí entonces los niños estaban ahí viendo y crecían en medio de todos estos dioses, el dios del río, el dios del sol, y en medio de toda esa idolatría era que estaba viviendo el pueblo. Hermano, ¿cómo la fe empieza a desgastarse de una manera? Empieza a haber un desánimo tan fuerte, Elba, tan tremendo, que empieza a tocar al jefe de la familia, al hombre, a la esposa, a la mujer, a los padres y los niños. Bueno, ni les digo, los niños ya crecen sin fe en Dios. ¿Dios qué? No, nada. Entonces, esto tiene que ver mucho, no solamente con ese tiempo, tiene que ver también con los tiempos de ahora, hermano. Oh, Dios poderoso, gracias, Elba. Entonces, de esta manera es que ellos ya tenían mucho tiempo de vivir en Egipto. ¿Ah? No es que vamos al culto, vamos a la iglesia. No había nada de eso. No había una reunión de oración, no había una lectura no había nada. No había un cántico, no había absolutamente nada que tuviera que ver con la vida para Dios en Egipto.
Había que salir de allí para que pudieran ofrecerle al Señor sacrificio y servirle a Él. Oh, gloria a Dios. Oh, hermano, yo siento tanto la presencia del Señor, lo siento tan fuerte. Había que salir, hermanos. Y tal vez hay algunos que tengan que salir, hay que salir para servirle. Hay que salir para servirle de verdad. Hay que salir de esas fortalezas espirituales para poder servirle de en serio y ofrecerle sacrificio, fiesta, celebración, adoración. Aleluya. No estamos hablando de obras, estamos hablando de una vida, de una comunión con Cristo Jesús. Entonces estaba el pueblo acomodado en Egipto. Y bueno, por lo menos tenemos una cama, tenemos nuestra casita, tenemos que, ¿verdad? Hay que hacerse ladrillos, ese sería nuestra única, ¿verdad? Ese sería nuestro único cometido. La única misión es hacer ladrillos. Es todo. Levantarse a la mañana temprano, Ruth, y salir y hacer ladrillo. Pero entonces el Señor tiene que empezar a permitir ciertas cosas para que la carga empiece a sentirse muy, pero muy pesada al paso de muerte, tanto así en el cual uno diga, Señor, si tú no haces algo conmigo, me muero. O sea, así, desesperado. Como a veces se ve alguna que otro hermano en desesperación corriendo al altar y ve que se arrodilla y llora y los hermanos oran porque dicen, Señor, yo no sé qué sea, ayúdale, libértale, levántale, ¿verdad? Desesperación. Porque la opresión es intolerable. Pero mientras tanto que la opresión, el pecado, ¿verdad? La situación sea tolerable, humanamente tolerable, entonces, bueno, no hay clamor. Y si no hay clamor a Dios, ese peso se hará más pesado y más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor se lo permite al diablo. Por eso. Porque el Señor le puede permitir al diablo lo que Él quiera. Cuando el Señor, ¿verdad?, le dijo a Pedro, Pedro, te aviso que el diablo me pidió tu vida para zarandearte. Ay, no, pero ¿y por qué yo si yo estoy bien? No estás bien. Hay cosas en tu vida que tienen que ser removidas. Y por medio del zarandeo va a salir, oh, gloria a Dios, todas aquellas cosas que tienen que salir. Sí, hermano, fuerte, es fuerte. Estamos hablando de Pedro. Yo no, Señor, ¿cómo? Si yo soy tu escogido, me pidió. Señor, ¿y qué le dijiste al diablo? Le dije que sí. Ahí lo tienes. Pero, aleluya, yo he orado por ti. He orado por ti para que la fe no falte. Lamentablemente, Dios te bendiga, familia Díaz, Karen Espinosa, quien sea que llegue esto en el nombre de Jesús. Y entonces, allí para que la fe no te falte, fíjate que el Señor dijo, para que la fe no te falte, no para que tú no faltes, tú vas a faltar, es decir, tú vas a fallar. Le estaba diciendo, vas a fallar, me vas a fallar. No, pero si yo iré contigo, Señor, no voy a dejar que te pase nada, ¿no? ¿Cómo? Señor, acá yo estoy para poner el pecho a las balas por ti, te defiendo. No necesito nada de eso. Mejor piensa en ti, mejor ora por ti. Mejor asegúrate que tu fe está en Jesucristo y esté crucificado. Y entonces ahí Pedro dice, bueno, no sé de qué tipo será, porque yo, tal vez a algún otro que esté más flojo en la fe, pero yo le voy a fallar al Señor. Mire, si el Señor ha orado por la fe de Pedro y el Señor ha orado por la fe de todos. Oh, gloria a Dios, que la fe no falte. En Egipto, hermano, ya la fe, ya estaba eso, mire, estaba ese pabilo totalmente apagado, que apenas salía un humo. Y entonces el Señor llama a Moisés y dice, ve y habla con ese faraón porque el pueblo ya no da más. Si se sigue quedando un minuto más en Egipto,
ese pueblo se pierde por completo. No habrá más esperanza. Y el Señor entonces, oh gloria a Dios, una y otra vez, 7 veces se presentó Moisés y Aarón delante del faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que ofrezca sacrificio. Había que volver al sacrificio, hermano. No, tenemos que darnos cuenta, hay que volver al sacrificio. No es misticismo, no es por medio de rituales, por medio de cosas raras, es por medio del sacrificio. Y el sacrificio tiene que ver con la cruz, está hablando de la sangre derramada. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por eso vemos que tuvo que hacerse muy dura la opresión. ¿En qué forma se hizo dura la opresión antes de ser libertado? Porque el Señor permitió que se haga más dura esa carga. Porque el Señor permitió. Ay, por favor, hermanos. El Señor pudo muy bien. Piénselo. El Señor, Dios Todopoderoso, ¿acaso no podía aniquilar? Lo consume con fuego. Y aniquila a Faraón, toda la corte del Faraón, todo egipcio, pum, desarma todo, destruye a todos, y ahí el pueblo se levanta y sale. ¿Pudo haberlo hecho así el Señor? Claro que sí. Pero el pueblo hubiera salido sin fe. El pueblo hubiera salido sin clamar. El pueblo hubiera salido y no hubiera apreciado, ¿verdad?, la sangre de Cristo. Tenía que ser por medio de la sangre, porque el Señor ya había instituido una manera desde antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Y los milagros que sucedieron, Adela, sucedieron por causa del Cordero inmolado. Oh, aleluya. No podía ser de otra manera, Verónica Dora. Entonces, ahí vemos cómo el faraón dice: ¿cómo que sacrificio? ¿Cómo que quieren salir de acá? No, acá sí quedan. No, pero es que acá no podemos sacrificar, tenemos que ir camino de 3 días para ir a sacrificar al Señor. No, de acá no sale ninguno. Bueno, si quieren, les armo un altarcito por aquí mismo en Egipto, en Gosén, ahí donde viven. Si quieren armarse ahí un altarcito, ¿verdad? Una reunioncita de oración, si quieren hacer, pero quédense acá. No, acá no hay nada. Acá no hay Espíritu Santo. Acá no hay sangre, aquí no hay sacrificio, no hay adoración. Tenemos que salir 3 días de camino al desierto. ¿Cómo el desierto? Quédense por acá, que aquí por lo menos tienen sus comodidades. Yo aquí les tiro algo, una migaja. Así es el enemigo. Y entonces la gente dice: sí, la verdad que en realidad estamos mejor acá. Y no estaban mejor en Egipto. Después que habían salido de Egipto, ustedes saben, hermanos, cómo se quejaba el pueblo. Ay, no, mejor nos vamos a levantar un capitán para volver. ¿Para volver a la esclavitud? ¿Para volver a lo mismo? ¿Para volver a esa situación? Y lamentablemente el pueblo no iba a llegar a apreciar la libertad a través de la sangre del Cordero, al menos que hubiera sido a través del sufrimiento, del padecimiento y de esa opresión mucho más fuerte. El Señor lo permitió. Endureció el corazón del faraón, y el faraón dice: bueno, ahora, antes hacían los ladrillos y se les proveía la paja. Ahora tienen que salir a buscar paja, por ahí salgan al desierto, busquen paja y traigan. No encontraban paja mucha, encontraban otros elementos allí, otros materiales para poder entonces utilizarlo. Tienen que salir a buscar, ¿verdad?, los materiales, ir a buscar la paja, traer, y tenían que rendir el mismo número de ladrillos por día. Dice: ¿qué pasa que no me están rindiendo todo el número de ladrillos que yo les había pedido? Este pueblo es ocioso. Y como este pueblo es ocioso, les voy a dar más trabajo. ¿Por qué? Porque la carga se hace más pesada, y el enemigo también quiere esto, Nicolás, para que entonces nosotros no clamemos. Dice: no sea cosa que clamen a Dios. Este pueblo es ocioso, la carga más fuerte. No sea cosa que clamen a Dios. Pero el Señor está esperando que aún en medio de esa opresión nosotros clamemos al Señor en ayuda. Y entonces el pueblo iba con Moisés: la carga está dura, esto está tremendo, nos estamos muriendo, la gente se me está muriendo aquí en medio del trabajo, están trabajando a paso de muerte.
¿No habías dicho, Margarita? ¿No habías dicho que el Señor dijo que nos dejaría ir libres? Estamos peor ahora. ¿Por qué la situación se pone peor cuando empieza a existir ese camino en donde el creyente empieza a ser ubicado, sus pies son puestos camino al sacrificio? Coloque ese título ahí. Camino al sacrificio. El camino al sacrificio es el camino a la victoria, hermano. Oh, gloria a Dios. Y el enemigo no quiere que tú veas ese camino, que no lo veas. No, mira, yo aquí te mantengo con tu casita, con tu alimento, con tu esto, y la carga no va a ser tan pesada. Pero cuando decimos, no, yo me voy camino al sacrificio. Yo no sé quién se va, quién se queda, pero yo voy camino al sacrificio. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorarle y vamos a servirle. ¿Cómo? De verdad, Ciro, de verdad. No que juego, que iglesia, que legalismo, de verdad. Y cuando uno sale y uno dice, me voy a levantar, me levantaré e iré. Oh, gloria a Dios. Al sacrificio, ahí el enemigo empieza a reaccionar. Hay una reacción. Hay una acción también. Dice, bueno, entonces lo voy a hacer más difícil. El Señor lo permite, yo sé, lo permite, pero como sea, el Señor también está viendo a ver cuánto me quieren. A ver cuánto aman mi palabra. A ver cuánto me desean, a ver cuánto ellos realmente desean la libertad y aprecian la sangre de mi Hijo. Hermanos, no hay un aprecio por la sangre de Cristo hoy en general en las iglesias en el mundo. Nada, que sangre acá estamos viendo a ver que si la prosperidad, que si cuánto rollo. No, hay un aprecio, un amor, una fidelidad al sacrificio de Él. Más bien se hace un culto, un altar a personalidades y a las obras de los hombres, más que a las obras de Dios. Entonces el Señor nos tiene que confrontar con el sacrificio de Cristo. Y ahí lo vemos, como crucificado. Podemos dar vuelta a nuestro rostro y decir, bueno, la obra del Señor fue linda, un buen gesto, y entonces volvemos otra vez a nuestras obras, o realmente nos entregamos y caemos de pie, caemos de rodillas más bien, ante el sacrificio del Señor. Oh, gloria a Dios. Amemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, Mirna. Ahí está. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Porque ahí está el camino. Entonces, cuando el creyente, Nerisita, dice, ay no, ok, estoy empezando a ver el camino. Dice, ¿el camino? ¿Cuál es el camino? El camino es un hombre. Es un hombre. Acompáñame, dice el Señor. Acompáñame, vamos juntos al sacrificio. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y entonces sucede, hermano, que el Señor salió por la puerta de Jerusalén y le cargaron, ¿verdad?, la cruz. No fue toda la cruz, fue el patíbulo, esa viga pesadísima. Él llevó ese peso sobre sus espaldas después de haber sido maltratado, después de látigos, después de haber sido azotado, corona de espinas y todo. Y él comienza a transitar por fuera de la puerta de Jerusalén, que había que caminar una buena distancia hacia el monte, hacia el Gólgota. Y él camina, y en ese lugar había multitud de gente. ¿Por qué? Porque habían otros crucificados también, habían otros dos por allá también. Y entonces la gente estaba viendo todo ese espectáculo. Porque obviamente un crucificado, uno que era para ser crucificado, era un criminal, era lo peor de lo peor. Pero Cristo no. Había mucha gente que lloraba. Había gente que aclamaba. Habían mujeres, especialmente mujeres, ¿verdad?, que clamaban y lloraban y lo veían a él, lo veían a Señor y lloraban.
porque el Señor tenía muchas mujeres que le seguían. El Señor se da vuelta y les dice, no lloren por mí. Yo prediqué ese mensaje, lo pueden encontrar en YouTube. No lloren por mí, se titula. Tremendo mensaje. Y dice, no lloren por mí, lloren por vosotros, por vosotras y por vuestros hijos. El pueblo de Israel en Egipto tenía que clamar, tenía que llorar por sus hijos. Esa generación se iba a perder toda, al menos que por la misericordia de Dios y por la sangre de Cristo, ese pueblo saliera libre de esa esclavitud. Oh, bendito Señor. El pueblo era esclavo y en realidad era como que si no se diera cuenta que era esclavo hasta que la presión se hizo mucho más severa y entonces tuvieron que ellos empezar a buscar la paja, a hacer el ladrillo y ya estaban a paso de muerte. Oh, bendito Señor. Y entonces ahí es que empezaron a decir, no, esto acaba. Empezaron a quejarse, no tanto clamar a Dios en oración, pero sí a quejarse. Y el Señor en su misericordia dice, yo he visto el clamor de mi pueblo. He visto cómo han sido tratados. He visto cómo han sido oprimidos. Aleluya. He visto el sufrimiento de ellos y el padecimiento. Y esta no es mi voluntad para ellos. Esto no es lo que yo tenía para ellos. Yo quiero que sean libres. El Señor toma la iniciativa porque el pueblo, si no, todavía estaría ahí, hermano. Rosemary. El Señor es el que toma la iniciativa para nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra cura. El Señor toma la iniciativa. No es que, porque yo siempre busqué al Señor. No, tú no buscaste nada. Él te buscó y Él te encontró, porque eras tú el que estaba perdido, no Él. Oh, bendito Cristo. Y entonces ahí comienza todo este proceso y ahí, por eso yo les digo, ¿cómo reacciona el enemigo ante el sacrificio? ¿Cómo reacciona el creyente? Muchas veces en incredulidad reacciona. ¿Cómo reacciona el creyente? Y el creyente dice, pero ¿y cómo? ¿Pero y cómo? Si Jesús murió por mí, si esto, y ya el Señor dijo, y ya declaró la palabra, ¿por qué está todo peor? ¿Por qué está más duro? ¿Por qué parece que no veo esa libertad? No veo esa victoria. ¿Por qué? Porque está peor. Y es porque tienes que mantenerte clamando y buscando al Señor por esa libertad, Rogelio. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Oímos la palabra y decimos, sí, porque acá dice, amén. A quien al Hijo ha hecho libre es verdaderamente libre. Y aquí que dice, no te dejaré ni te abandonaré. Pero tenemos que experimentarlo. Porque cuando lo declaramos, lo cantamos en los coros, pero hay que vivirlo. Y cuando lo vivimos, ahí es que entonces esa palabra se hace real. Ahí decimos, no, es verdad, es cierto, yo lo leí, pero es real, está ahí, está escrito, pero está escrito en mi corazón también. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces vemos que el Señor, lo que Él prometió, exactamente Él lo cumple de esa misma manera. Y así como el Señor libertó al pueblo de Israel, el Señor también nos liberta a nosotros de tantas cosas. Por empezar, el Señor ya nos ha libertado del pecado. El pecado, hermanos, oh bendito Señor, aleluya. Él nos ha libertado. Él nos libertó de toda manera que alguien puede libertar a alguien. Aleluya. Él nos ha libertado de estas cadenas, Él nos ha libertado de esta esclavitud que nos mantiene atados aquí al mundo, al diablo, ¿verdad? Y el Señor, entonces, Él ha obrado esta libertad. Pero nosotros también tenemos que desear, Nerisita, tenemos que también buscar y querer. Digo, no, yo quiero, yo no me quiero quedar. Pero no estamos tan mal en Egipto. El pueblo quería volver a Egipto, hermanos. Y estaba siempre con una piedra en la mano, lista para arrojársela a Moisés. No, porque por tu culpa estamos aquí, no hay agua, no hay para comer, ¿qué es? Y el Señor, mire, bendito Señor, les acompañó una roca, la roca de agua viva, para satisfacer la sed de todos ellos durante todos esos años. El Señor está dispuesto a que tus pies no se cansen, a darte descanso, a que sus sandalias, sus ropas no se desgastaron durante todos esos años. El Señor obró milagros y ellos, muchos de esos milagros, ni siquiera se daban cuenta que eran milagros. El Señor haciendo milagros y no darse cuenta que Él está haciendo milagros. Vea la falta de agradecimiento. La sangre los sacó de allí.
La sangre los mantuvo en el desierto todo ese tiempo y por incredulidad no llegaron antes, Dios te bendiga Jorge, no llegaron antes a la tierra prometida. ¿Por qué no llegaron? No era para que estén tantos años. No llegaron antes a la tierra prometida por incredulidad, por murmurar, por criticar, por falta de agradecimiento. Y no queremos que de ninguna manera algo así nos pase a todos nosotros. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando, Laura María, de un Cristo perfecto. Aleluya. Que obró todo lo que Él tenía que obrar para nuestra libertad. Entonces, ¿cómo reacciono yo ante, verdad? Ante esta respuesta, esta acción que está mostrando Satanás, porque ahora ya estoy empezando a mirar hacia el sacrificio. Ya estoy empezando a poner mis ojos en la sangre de Cristo, en el sacrificio, en la obra de Él, no en mí, no en mis obras, no en mi rendimiento, no en mi inteligencia, no en mi iglesia, no en mi ministerio. Cuando yo empiezo a hacer eso, el enemigo dice, ¿para dónde está mirando ese? ¿Para dónde está mirando? Está empezando a mirar la cruz. Está empezando a caminar hacia el sacrificio para de verdad adorarle y de verdad servirle. Entonces, ahí la situación a veces se pone mucho más tensa, más opresiva, más dura, más fuerte, porque el enemigo no va a querer soltar prenda, ¿verdad? Dice, bueno, mientras tanto que el pueblo de Israel estuviera en Egipto, el faraón estaba dispuesto hasta armarles un altarcito ahí, dejarles que canten un cántico, lean un salmo, ¿ok? No importa, sean religiosos, aquí si quieren, miren, hasta les puedo donar un corderito, alguna cosita, pero aquí, se quedan aquí. El Señor no quería al pueblo ahí. Ahí no había, no, acá no me van a sacrificar, aquí no me van a hacer nada. Salir. Yo quiero que salgan y me ofrezcan sacrificio. Oh, gloria, es una diferencia muy grande. Muy grande, porque si se queda en Egipto y le hacen ahí un altarcito en Egipto, en medio de todos los demás dioses, ya no era entonces el puro evangelio, ya iba a estar todo mezclado, hermano. Ya iba a ser cristianismo con superstición, con religión, con legalismo, ¿verdad? Con otras falsas doctrinas, con un poco de ¿verdad? De espiritismo y de tantas cosas. Está mezclado, ahora está todo mezclado. Tú vas, familia, hermana, Juántelo, vas a algunas iglesias y hay una mezcla. Está mezclado. El Señor quiere libertar todo esto. Voy a iglesias, Aurora. Bueno, de hecho aún en este último viaje. Y uno ve, sí, cristianismo, Cristo, amén. El Señor, Espíritu Santo, pero también hay algunas otras cositas ahí guardadas, un poquito de misticismo, un poquito de cosa rara, un poquito de falsa doctrina mezclada, porque estamos todavía como muy cerca. O sea, el altar está, pero está ahí en Gosén. Gosén era el lugar donde vivían los israelitas, ¿sabía? Rogelia, era en Gosén, y Gosén era Egipto. Y entonces dice, bueno, acá le hago el altar al Señor y le voy a servir. Sí, pero ¿le vas a servir dónde? ¿En Gosén le vas a servir? Bueno, por lo menos le estamos sirviendo, ¿verdad? Hallelujah. Oh, Mary, may the Lord bless you. Thank you. Mary, I have to do this in English. I have to make the time to do this in English as well. Y entonces, dice, servirle al Señor en Egipto, le vamos a hacer altar en Egipto, le vamos a adorar en Egipto. Hermano, no nos engañemos. El Señor, Él ve la intención de nuestro corazón, por supuesto que sí, Larry. Él la ve. Derek, tal vez hay, digamos así, una falta de entendimiento, hay una ignorancia posiblemente, lo entendemos eso, el Señor ve el corazón y dice, bueno, hay una ignorancia, pero me ama, me busca, amén, Lucio. Y el Señor puede ver eso, el Señor puede reconocer eso también.
Los que han entrado ahora, les ruego, escúchenlo después con tranquilidad desde el principio, ¿sí? O no hay problema. Emi. Pero el Señor también dice, bueno, ahora, la ignorancia nuestra no significa, ¿verdad? Que, bueno, como no sabe, entonces lo voy a libertar. Como no sabe, entonces va a tener la victoria lo mismo. No, tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad. No dice, bueno, ignoraréis la verdad y la ignorancia les libertará. No dice eso, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiene que haber, Yajaira, una búsqueda de la verdad, entonces. Tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que predicó? ¿Está en la Biblia? ¿No está en la Biblia? Ahí están haciendo una práctica en la iglesia mía, que están ahí poniendo un aceite con una vela y no sé qué rollo. A ver, ¿dónde está en la Biblia, pastor? Perdón, ustedes ese asunto ahí, ¿de dónde sacaron? ¿Dónde está el versículo? No, porque acá nosotros tenemos la tradición que cuando alguien tiene una necesidad, viene, tira aceite, se le prende una vela, toca un no sé qué. Bueno, hermano, nosotros lo sabemos, venimos de cultura, venimos de tradiciones, venimos de países hispanos y también ahora que estuve en Europa, usted sabe cómo es la situación. Entré a un templo, les cuento, ahí puse, no puse las fotos, después tal vez las fotos, las pongo. Entré a un templo del siglo XIII, escuche, del siglo XIII, Adela. Yo dije, nunca había visto una catedral católica, claro, una catedral católica tan antigua. Tan antigua sí no, porque la dejaron como estaba. Es algo monumental, inmenso, inmenso. Entonces tú entras ahí, todas las imágenes, todas las velas, vela, la gente entra, paga €1, no sé cómo es, para que le prendan una vela, para tirarse un agua y todo esto, ¿no? Es un silencio. ¿Usted vio lo que es entrar a esas catedrales? En sus pueblos, me imagino. Entras y hay un silencio de catacumba, un frío húmedo, una cosa rara, ¿verdad? Uno pegó toda la vuelta y salimos y yo digo, va a tener que orar por mí ahora porque salí oprimida ya. Ay, Dios mío. Y ahí habían unas cuantas personas, otro por acá con la vela, el otro por acá con el... Y uno dice, ay, qué terrible, ay, qué tremendo. Pero después vamos a la iglesia cristiana y tienen otras cosas, la verdad, que es para el caso es lo mismo, porque el Señor lo ve de la misma manera. Aquel que está en la iglesia, acá todo, prendiendo una vela o haciendo alguna otra actividad mística, algún otro ejercicio espiritual supuestamente, y después está el otro en la iglesia cristiana, ¿verdad? A un pentecostal, familia Díaz, y también anda con la vela, con un aceite, ahí guardando alguna que otra cosa por si las dudas. Superstición, superstición. Oh, santo Dios. Ay, bendito Dios. Es así mismo, Isaí, Sarita, Iralmes. Entonces, veía todo eso y digo, uy, ¿desde cuánto tiempo tiene la iglesia? Del siglo XIII está. Del siglo XIII, cuando lo construyeron, muerto. Todo está muerto y sigue estando muerto. Oh, Padre Santo. Ataduras que vamos nosotros adquiriendo. Por eso es que el Señor le decía al pueblo, no, aquí ni me vayan a armar un altar. En Gosén no. Y eso lo tenía muy claro Moisés. Oh, gloria a Dios por tener un líder espiritual así, que sepa dirigir al pueblo. Que puede decir, bueno, pero acá nos está diciendo que aunque sea podemos hacer acá nuestra fiesta, nuestra celebración. No, acá no. Acá no. Bueno, vayan los hombres nada más y las mujeres, los viejos, los niños se quedan. No, tampoco. El Señor dijo, mi pueblo, todos libres, todos salen, todos juntos. Ni una pezuña. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya, Adela. Yo no sé si ya es el tiempo de terminar, pero vamos a seguir con esto. Yo quiero darle las gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por apoyar,
Pero ¿saben qué, hermanos? Sobre todo apoyar la verdad. Y la verdad es un hombre, es Jesucristo y este crucificado. Lo creo con todo mi corazón. Hemos sido salvos por la cruz de Cristo, somos mantenidos por la cruz de Cristo y seremos llevados al cielo por la cruz de Cristo también. Me refiero a su sacrificio, a su obra, Joaquín, a su sangre. Escuchen, Verónica, todos, desde el principio, ¿ok? Sé que hay muchos que tal vez entraron al último. Escúchenlo del principio. Sé que les hará gran bien y compártanlo en sus grupos redes sociales. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Que el Señor les bendiga. Miren, tengo una remerita hoy de Lisboa. Miren qué lindo ahí. Anduve bastante en metro, o en subte, en tren, en metro. Anduve movilizándome de esa manera y me pareció súper divertido. Me encantó. Me gusta mucho más que andar de carro. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano. Los amo.